Hay dos ideas erróneas que muchas personas tienen sobre la teología. La primera es que la teología no es para todo el mundo, que se trata de una ciencia muy complicada, que debe ser reservada para ciertas personas con cierto nivel de coeficiente intelectual. La segunda es que el estudio de la teología es poco relevante en cuanto a la vida práctica de los cristianos. Para ser un buen cristiano no hay que enredarse en tantas definiciones y en tantos términos complicados. La vida cristiana es mucho más sencilla. Pero mis hermanos, nada puede estar más lejos de la realidad. La palabra teología significa ciencia de Dios. Y nada puede ser más relevante para todo cristiano que el estudio de la persona y de la obra de Dios, tal como éste se ha revelado a sí mismo en su palabra. El gran predicador inglés del siglo XIX, Charles Spurgeon, dijo una vez en la introducción de uno de sus sermones, y me llama muchísimo la atención, porque cuando predicó este mensaje tenía apenas 20 años de edad. Pero escuchen la manera de pensar de este joven en aquellos días. Dice él que la ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que pueda jamás ocupar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien llamamos Padre. Y luego añade: en la contemplación de la divinidad hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. Este es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se hunde en su infinitud. Ningún tema de contemplación tenderá a humillar la mente en mayor medida que los pensamientos de Dios. Y luego sigue diciendo: mas si bien el tema humilla la mente, al propio tiempo la expande. Humilla la mente, pero la expande. El que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que se afana simplemente por lo que le ofrece este mundo estrecho. Nada hay que desarrolle tanto el intelecto, que magnifique tanto el alma del hombre, como la investigación devota, sincera y continua del gran tema de la deidad. Este tema humilla, pero al mismo tiempo expande la mente. Y por encima de todo eso, sigue diciendo Spurgeon, nos provee de un extraordinario consuelo. Dice él: no conozco nada que sea tan consolador para el alma, que apacigüe las crecientes olas del dolor y la aflicción, que proporcione paz ante los vientos de las pruebas, como la ferviente reflexión sobre el tema de la deidad. Y es precisamente acerca de este tema que yo quisiera tratar con ustedes en esta mañana, a la luz del Salmo 139 que leímos hace un momento. El contenido teológico de este Salmo es un argumento contundente contra la idea de que la teología no es para todo el mundo, y contra la idea de que la teología es meramente intelectual y poco práctica. Por un lado, nosotros debemos notar que este salmo fue escrito para ser cantado. Noten el título, dice aquí: al músico principal, Salmo de David. Había una indicación al músico en el templo, porque era un salmo para ser cantado. Pero no era un salmo escrito para ser cantado por un grupo de personas intelectuales, o al menos con algún grado académico universitario. No, Israel era una nación compuesta mayormente por agricultores. Muchos de ellos ni siquiera sabían leer ni escribir. Pero Dios quería que estos hombres y mujeres aprendieran doctrina a través de sus himnos, que adquirieran un claro y preciso conocimiento teológico mientras cantaban sus alabanzas a Dios. Por el otro lado, este salmo es eminentemente práctico. Este salmo es eminentemente práctico. Uno de los rasgos más sobresalientes del Salmo 139 es la forma como el salmista aborda el tema de los atributos de Dios. No como una abstracción filosófica o teológica, no como un tema interesante para disertar, sino más bien como un asunto profundamente personal.
personal. Versículo 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido a mí. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Él no está hablando acerca del conocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Él está hablando del conocimiento que Dios tiene de Él. Y así sigue a través de todo el Salmo. Este es un salmo de teología práctica aplicada. Teología práctica aplicada. Lo que este hombre conocía de Dios incidía profundamente en su vida personal. Mis hermanos, nosotros debemos conocer a Dios, pero debemos conocer también cómo vivir a la luz de ese conocimiento. Y eso es precisamente lo que este salmo nos enseña. Enfocando 4 aspectos de los atributos de Dios. En los versículos 1 al 6, la omnisciencia de Dios. En los versículos 7 al 12, la omnipresencia de Dios. En los versículos 13 al 18, la omnipotencia de Dios. Y en los versículos 19 al 24, la santidad de Dios. Veamos en primer lugar la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios. Es evidente que ese es el asunto principal que el salmista resalta en la primera estrofa. La omnisciencia de Dios. Niños, yo sé que esta palabra puede sonarles muy complicada, pero el concepto no lo es. Cuando nosotros decimos que Dios es omnisciente, lo que estamos diciendo es que Dios lo sabe todo. Y que Dios lo sabe exhaustiva y perfectamente. Noten una vez más los primeros 6 versículos y vayan anotando en sus mentes todas las palabras y conceptos que tienen que ver con la idea de conocimiento. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El tema de esta porción es el conocimiento exhaustivo que Dios tiene de todas las cosas. Y particularmente el conocimiento perfecto que Él tiene de cada ser humano, de cada uno de nosotros. La palabra examinar que el salmista usa en el versículo 1 significa literalmente cavar, penetrar. Se usaba para expresar la idea de excavar la tierra en busca de metales preciosos. Por eso más adelante esta palabra llegó a significar examinar, explorar, investigar minuciosamente. Ahora, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, esto es una figura de lenguaje, porque Dios no tiene que investigar absolutamente nada. Él no tiene que investigar nada con respecto a nosotros, pero el salmista quiere destacar que el conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros no es meramente superficial. Dios no conoce meramente nuestra fachada. Él conoce toda persona hasta lo más profundo de su ser. Aún aquellas cosas que forman parte de nuestro subconsciente y que a nosotros mismos se nos hace difícil de detectar. Dios lo sabe todo. Dios nos conoce en una forma íntima y exhaustiva. Él conoce, dice el salmista, todos nuestros pensamientos, versículo 2, todas nuestras acciones, versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Él conoce todos nuestros pensamientos, has entendido desde lejos mis pensamientos. Él conoce todas las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Él conoce incluso nuestras palabras, aún antes de pronunciarlas. Aún antes de pronunciarlas. Mis hermanos y amigos, no hay manera en que nosotros podamos escapar al conocimiento exhaustivo de Dios. ¿Saben por qué? Porque Él nos rodea con su presencia. Y el salmista describe esto como una ciudad asediada. Dice, yo me siento delante de Dios como una ciudad asediada. Versículo 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. A.W. Tozer
lo expresa de esta manera: nuestro Dios sabe todo lo que puede saberse. Además, lo sabe instantáneamente y con una totalidad y perfección absolutas. Él conoce todo lo que existe o podría haber existido en cualquier lugar del universo, en cualquier época del pasado o en los siglos que han de venir. Dios conoce todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todos los enigmas, todos los sentimientos, todos los deseos, cada secreto, todos los tronos y dominios, todas las personalidades, todas las cosas visibles e invisibles en los cielos y en la tierra. Absolutamente nada se esconde de su vista. Y nada es tan complejo que Él no pueda conocerlo a plenitud. Dice en Daniel capítulo 2, versículo 22, que Él conoce lo que está en tinieblas. Él conoce lo que está en tinieblas. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice el autor de Hebreos, que delante de Él todas las cosas están desnudas y abiertas. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No existe un lugar en todo el universo en que podamos hacer algo de lo que Dios no se entere. En todo el universo. De hecho, en el versículo 11 y 12 dice Él: si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Cuando Adán y Eva pecaron, trataron de esconderse de Dios. Labor inútil. No pudieron esconderse. Y Dios se le aparece y le dice: ¿dónde estás tú, Adán? ¿Te estás escondiendo de mí? Él vio cuando Caín mató a Abel. Él escuchó la risa burlona de Sara en su tienda cuando se burló de la promesa de Dios a Abraham. Él supo que Acán había robado un lingote de oro y lo había escondido en su tienda. Tal es el Dios que se revela en las sagradas Escrituras. Por eso nos exhorta a vivir aquí y ahora a la luz de esa realidad. ¿Cuál realidad? Que Él lo sabe todo y que algún día todas las cosas serán juzgadas por Él. Así concluye Dios el libro de Eclesiastés. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. ¿Saben por qué? Porque Dios traerá a juicio toda obra, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esta es una de las razones principales por las que los hombres quisieran borrar completamente de sus pensamientos al Dios de la Biblia. Y hacen todo el esfuerzo que puedan por no pensar en ese Dios. No tienen problema alguno con el Dios bueno y amante que viene en nuestro auxilio cuando nosotros estamos en dificultad. Pero no quieren saber absolutamente nada de ese Dios que todo lo sabe y que algún día nos juzgará. Como dice Arthur Pink, los hombres impíos odian esta perfección divina. Desearían que no existiera el testigo de sus pecados, el escudriñador de sus corazones, el juez de sus acciones. Por eso es que son capaces de crear las teorías más absurdas con tal de no enfrentar el hecho de que viven en la presencia de un Dios que todo lo ve. Hay un miedo en el hombre hacia la persona de Dios, y es ese miedo el que oscurece su entendimiento. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que crean lo que creen, pero lo creen? Y se convencen a sí mismos porque tienen miedo de Dios. El miedo nubla su entendimiento. Ellos no quieren que el Dios de la Biblia exista y buscarán por todos los medios posibles evadir esa realidad. El problema, mi amigo, es que tú puedes evadir a Dios en tus pensamientos, pero no lo evadirás en el día del juicio. No lo evadirás. Tu vida es un libro abierto a los ojos de Dios. Él conoce todos tus secretos. Él conoce todo aquello que te has empeñado tanto en ocultar. Dice el Señor en Lucas capítulo 12 que nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá. Que escuchen los chismosos.
Todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas, dice Cristo. Jóvenes, puede ser que ustedes hayan tenido éxito ocultando muchas cosas a vuestros padres. Puede ser que algunos aquí hayan tenido éxito en ocultar algunas cosas a sus amigos. Pueden ser que algunos aquí hayan tenido éxito en ocultarle algunas cosas a sus esposas, ocultarle algunas cosas a sus esposos, pero créanme, el día llegará cuando nada quedará oculto. Dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 16, que Dios ha establecido un día en el cual juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Los secretos de los hombres. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo tú reaccionas a esa verdad de las Escrituras? ¿Qué efecto produce en tu alma la omnisciencia de Dios? Porque en el caso del salmista, en vez de llenarlo de terror y de angustia, más bien lo llenó su corazón de admiración y de alabanza. Versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es abrumador, dice el salmista, alto es, no lo puedo comprender. Queridos hermanos, si bien es cierto que esta verdad de las Escrituras debe ser causa de terror para los impíos, para los creyentes, debe ser un gran consuelo saber que estamos en las manos de un Dios que todo lo sabe. Debe ser un gran consuelo. Piensen en esto por un momento. Uno de los sentimientos más frecuentes que vienen a nuestro corazón cuando estamos en medio de una tribulación, en medio de una prueba, es que nadie nos entiende. Nos sentimos incomprendidos. Y muchas veces las palabras poco juiciosas de nuestros amigos alimentan ese pensamiento. No, hombre, no, lo que te está pasando a ti no es nada en comparación con lo que están pasando muchas personas allá afuera. Sí, yo no sé lo que están pasando otras personas allá afuera, pero yo sé lo que está pasando en mi vida y me está doliendo. Uno se siente incomprendido. Me decía una hermana una vez, a mí me gustaría que los dolores físicos aparecieran en el cuerpo de una manera visible. Es decir, si te duele más o menos, aparece una manchita. Si te duele demasiado, aparece una mancha bien morada, para que la gente realmente te crea que te está doliendo. Uno se siente incomprendido. Pero hermanos, cuán bueno es saber que nuestro Dios y Padre nos entiende perfectamente. Perfectamente. Él sabe cómo nos afectan cada una de las pruebas que llegan a nuestras vidas, cada una de las tentaciones, cada uno de nuestros fracasos. Job pudo decir en medio de su aflicción, mas Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Él conoce mi camino. O como dice el salmista en el Salmo 103, versículo 14, Él conoce nuestra condición. Él sabe de qué estamos hechos. Él nos conoce. O pensemos en el impacto que debe tener esta doctrina en nuestra vida de oración. Hermanos, qué bueno es poder orar a un Dios que todo lo sabe y a un Dios que nada olvida. Nada olvida. Dice Arthur Pink, no hay razón para temer que las peticiones de los justos no sean oídas, ni que sus lágrimas y suspiros escapen a la atención de Dios, ya que Él conoce los pensamientos e intentos del corazón. Hasta nuestras lágrimas, hermanos. Me llama la atención uno de los salmos que dice, tú guardaste mis lágrimas en tu redoma. ¿Saben qué es eso? Me encontré en estos días en el internet algo curioso que yo ni siquiera sabía que existía. Hay una persona que se dedica a coleccionar unas botellas que se usaban en la antigüedad para guardar las lágrimas. Esta era una manera en que los amigos mostraban a sus amigos la profundidad de su dolor. Le decían, mira fulano, recolecté todas las lágrimas que lloré por ti en medio de tu tristeza. Y aquí están. Hasta en la Guerra Civil Americana, hace apenas poco más de 100 años atrás, las mujeres cuyos esposos estaban peleando en la guerra civil usaban estas botellas para guardar sus lágrimas y mostrarles así a sus maridos lo que habían sufrido por su ausencia.
también había en la antigüedad lloradores profesionales. Los contrataban para los entierros. Y esas personas lloraban y guardaban las lágrimas en una botella para que le pagaran el precio que debían pagarle. Mira lo que lloré en el funeral. No se asombren, eso pasó aquí en República Dominicana cuando murió Trujillo. Los gritos los pagaban a 5 y a 10 los de mayo, según me cuentan. Ahora, el salmista está diciendo aquí que cada lágrima que nosotros hemos derramado en la presencia de Dios, Él las tiene contadas, Él las tiene guardadas. Dios no olvida. Dios no olvida. Sigue diciendo Arthur Pink, no hay peligro de que un santo sea pasado por alto en la multitud de aquellos que cada día y cada hora presentan sus peticiones, porque la mente infinita es capaz de prestar atención, la misma atención a millones, lo mismo que a uno solo. Tú estás orando aquí, otro está orando allá, y Dios está prestando toda su atención. Pero no solo eso. Muchas veces estamos tan turbados y tan abatidos que ni siquiera encontramos el lenguaje apropiado para derramar nuestros corazones delante de Dios. ¿Se han sentido alguna vez así? Tan turbados, tan confundidos, tan adoloridos que ni siquiera pueden orar. O simplemente no saben qué pedir en esa situación particular. Pero mis hermanos, el Dios que todo lo sabe puede interpretar perfectamente nuestros gemidos. Y su Espíritu que mora en nosotros nos ayuda en nuestra debilidad. Como dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 26. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta doctrina también nos permite encarar el futuro con confianza. Hermanos, nosotros no tenemos ni idea de lo que va a pasar mañana. No tenemos ni idea. Y el abanico de posibilidades es sumamente amplio, para bien y para mal. Para bien y para mal. Cualquier cosa puede pasar en el próximo minuto. Puede ser que alguien aquí se caiga muerto de un infarto en el próximo minuto. Nosotros no lo sabemos. Mucho menos podemos saber lo que va a pasar en las próximas 24 horas. Y ni pensar en todas las cosas que pueden pasarnos en el resto de nuestras vidas. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Nosotros sabemos que nuestras vidas no están en las manos de un destino ciego. No, nuestras vidas están en las manos de un Padre amante que conoce todas las posibilidades. Dios lo sabe todo. Conoce el futuro tan perfecta y exhaustivamente como conoce el pasado y conoce el presente. Este perfecto conocimiento de Dios es ejemplificado en las profecías bíblicas. En las escrituras del Antiguo Testamento nosotros encontramos cientos de profecías sobre el pueblo de Israel, sobre la persona de Cristo, que se cumplieron al pie de la letra hasta en los más ínfimos detalles. Solamente en el nacimiento de Cristo y en su muerte en la cruz se cumplieron 32 profecías del Antiguo Testamento con todo detalle, aún en cosas que Cristo no hubiese podido falsificar ni que hubiese querido. Porque nadie escoge la familia en la que va a nacer, nadie escoge el lugar de su nacimiento, nadie escoge la muerte que va a morir. Nadie sabe lo que puede pasar en el momento en que estamos muriendo. De Cristo se dijo, aún sus vestidos serán rifados entre los soldados. ¿Saben por qué Dios puede profetizar el futuro con tantos detalles? Porque Él no solo tiene un conocimiento perfecto del futuro, sino también un control absoluto de la historia. Un control absoluto de la historia. Nosotros no podemos desconectar la omnisciencia de Dios de la soberanía de Dios. Dice Dios a través del profeta Isaías, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. No solo lo conozco todo, dice Dios, es que yo lo controlo todo. Mi consejo permanecerá. Nada escapa del control de Dios y por eso mismo nada escapa de su conocimiento. Sus planes no pueden fracasar porque nada lo toma por sorpresa.
Y mis hermanos, ese Dios hizo un pacto con su pueblo de no volverse atrás de hacernos bien. Ese Dios que todo lo sabe. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos de la actuación de Dios de este lado del cielo. Pero cuando estemos en su presencia, mis hermanos, nosotros veremos cómo Él orquestó todas las cosas que ocurrieron en nuestras vidas para llevar a cabo sus propósitos buenos y santos. Todo a nuestro favor, todo para hacernos cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios no comete errores. A Él no se le escapan detalles. Él hará lo que se ha propuesto hacer y sus propósitos son perfectos porque descansan en su conocimiento y en su sabiduría. Pero el salmista no se detiene en la omnisciencia de Dios. Tal vez pensando en el hecho de que alguien se sienta aterrado por el conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros y quiera huir de la presencia de Dios, ahora el salmista va a tratar el tema de la omnipresencia. El tema de la omnipresencia. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, esta estrofa es tan hermosa que tengo temor de estropearla con mi exégesis. Pero Dios nos ha llamado a explicar su palabra, a exponer y aplicar su palabra. Así que yo los invito a considerar junto conmigo qué es lo que el salmista nos está diciendo aquí acerca del ser de Dios. Pero antes, permítanme hacer una distinción teológica. Permítanme hacer una distinción teológica. Cuando nosotros hablamos de la omnipresencia de Dios, no estamos diciendo que Dios es tan grande que trasciende toda limitación espacial. Voy a repetir eso otra vez, esto es muy importante. Cuando nosotros hablamos de la omnipresencia de Dios, no estamos diciendo que Dios es tan grande, que Dios es tan inmenso, que Él trasciende toda limitación espacial. Y ciertamente Dios trasciende toda limitación espacial porque Él es inmenso. Pero no es a eso que nos referimos cuando decimos que Dios es omnipresente. Por eso los teólogos han hecho una distinción entre la inmensidad y la omnipresencia de Dios. Ciertamente nuestro Dios es inmenso. Él no puede ser contenido por ninguna dimensión espacial. Esto es lo que Salomón declara cuando inaugura el templo en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 27. Y ora a Dios diciendo, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. No existe un espacio tan grande que pueda contener a Dios. Pero mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, quiero que entiendan que lo que el salmista está diciendo en el Salmo 139 es que nuestro Dios, con toda su presencia, está en todo lugar a la vez. Noten una vez más el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? La palabra hebrea que aparece allí podemos traducirla literalmente cara. ¿A dónde huiré de tu cara? Un teólogo lo expresa de esta manera. Dios no está presente en su creación como un rey sobre su reino o como un capitán a bordo de su nave. Un rey puede tener su capital en un lugar
Y desde allí hace sentir su influencia y su autoridad sobre todo su reino. Pero no es en ese sentido que Dios está presente en todo lugar. Es que Él mismo está presente en todo lugar. Es que Él no tiene ninguna capital donde Él tenga el asiento de su gobierno. Todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Por eso, hermanos, es que es imposible que los hombres hayan podido inventarse al Dios de la Biblia. Ese Dios escapa a nuestro entendimiento. Todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. El capitán de la nave puede estar en la proa y algo está pasando en la popa y tiene que venir un marinero a informárselo. Pero nuestro Dios no es así. Él cubre todo el barco. Sigue diciendo este teólogo, Él no actúa en el mundo a distancia, sino que con todo su ser, con toda su esencia y poder, Él está presente aquí y en todo lugar al mismo tiempo. Niños, déjenme ver cómo yo puedo explicarles esto. Y de paso también a los adultos. Yo estoy parado aquí en el púlpito, ¿verdad? En este lugar físico. Mi voz está llenando todo este edificio. Todos ustedes me están oyendo. Al menos, eso espero. Que no se hayan dormido. Todos ustedes están oyendo mi voz. Pero yo estoy confinado, yo estoy parado en este lugar y no en aquella esquina, no allá arriba en el mezanine. Y solo estoy consciente de lo que yo puedo ver con mis ojos. Un poco menos consciente de lo que yo puedo oír con mis oídos. Si yo estoy mirando hacia acá y algo pasa de este lado, probablemente yo me voy a enterar. Lo voy a escuchar. Pero la presencia de Dios en el mundo es muy distinta. Porque Él es espíritu. Y Él puede estar, todo Él, en todo lugar, al mismo tiempo. Si hubiese una hormiguita ahora mismo subiéndome por el zapato, yo no me enteraría. Porque mi cara está aquí arriba, no donde están mis pies. Pero todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Dice el profeta Jeremías, Jeremías capítulo 23, versículo 24, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Eso es precisamente lo que el salmista está resaltando aquí. No importa lo que hagas, no importa dónde te vayas, no podrás escapar de Dios. Siempre estás delante de su cara. Siempre estás delante de su cara. Versículo 8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Puedo tratar de subir a lo más alto y allí me encontraré con Dios. Puedo bajar hasta las profundidades mismas del infierno y aún allí está Dios. Lo que mantiene viva la llama del infierno por los siglos de los siglos es la justicia del Dios que está presente en todo lugar. El problema del infierno es que solo la justicia de Dios está activa en ese lugar, no su misericordia. Solo la justicia. Amós expresa una idea similar en Amós 9:2. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. O puedo intentar huir de este a oeste, pero tampoco daría resultado. Versículo 9. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Como dice un comentarista, el sol se levanta por el este y desde la perspectiva del salmista, Israel estaba situado en el extremo oeste. De manera que si aún fuere posible, es lo que el salmista está diciendo aquí, huir horizontalmente con la rapidez de la luz, ni aún así daría resultado. Ni aún así. Yo estoy seguro que el salmista no tenía ni idea de a qué velocidad viaja la luz. Hoy sabemos que es alrededor de 300.000 kilómetros por hora. Pero él sí sabía
que ningún objeto conocido se mueve más rápido que la luz. Cuando llegan los primeros rayos de la aurora, que es el alba de la que él está hablando aquí, alcanza de horizonte a horizonte con una velocidad asombrosa. Ahora el salmista dice, si aún fuese posible montarme en un rayo de luz, en uno de esos rayos de luz que aparecen en la aurora, y tratar de escapar y huir lo más lejos en el horizonte, ni aún así podría salir fuera del alcance de la mano de Dios. Esa fue la lección que Jonás aprendió a la mala. Cuando quiso evadir el llamado de Dios de ir a predicar a Nínive y se embarcó para dirigirse al extremo opuesto, a Tarsis, probablemente a las costas de España, pero allí en medio del Mediterráneo Dios lo encontró. Dios lo encontró. Jonás tuvo un terrorífico encuentro con el Dios omnipresente. Pero el salmista quiere agotar todas las posibilidades. Y ahora se pregunta si acaso podrá ocultarse bajo el manto de la noche y de la oscuridad. Versículo 11, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Todo intento de escapar es inútil. No existe una sola parcela en el universo, en todo el universo, situada más allá de los límites de la presencia de Dios. Mi amigo, déjame decirte algo con todo mi corazón, y yo te ruego, yo te suplico que pongas toda tu atención, te lo ruego. No hay forma de que puedas escapar del Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que está presente en todo lugar. No hay forma. Mi amigo, no sigas intentando juegos psicológicos para escapar del hecho de que Dios, el Todopoderoso, el inmenso, el inescrutable, el Dios lleno de gloria, está presente en todo lugar porque Él creó todo lugar. Él lo creó. Pero ¿sabes una cosa, mi amigo? Ese intento de escapar no solo es inútil, es innecesario. Ese intento de escapar no solo es inútil, y es inútil, pero mi amigo es también innecesario. Porque ese Dios omnisciente y omnipresente ha diseñado un plan de salvación por medio del cual pecadores culpables pueden ser completamente perdonados y completamente reconciliados con Él. Es tal el amor y la bondad de ese Dios omnisciente y omnipresente que entregó a su propio Hijo para que ocupara el lugar del pecador en la cruz del Calvario y así ofrecer salvación gratuita para todos los que creen en Él. Gratuita no porque sea barata, sino porque Él pagó el precio con su propia sangre. Y todos aquellos que han recibido ese beneficio por la fe no tienen motivos para sentir terror por el hecho de vivir en la presencia de Dios. Si bien esta doctrina puede ser de gran ayuda para alejarnos del pecado, porque todo lo que hacemos lo hacemos delante de Él, para los creyentes, esta doctrina es un gran consuelo. Un gran consuelo. Saber que el Dios de gloria permanece a nuestro lado cada instante. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Saber que ese Dios de gloria ha preparado para nosotros un lugar en el que con toda certeza viviremos en su presencia por los siglos de los siglos. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? Dice el salmista, me trazaste la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No, para nosotros la doctrina de la omnipresencia de Dios no es un motivo de terror. Ese es un gran consuelo. El problema, mi amigo, es que para ti, si tú no estás en Cristo, ciertamente deberías estar aterrado,
Porque Dios te conoce hasta lo más profundo de tu corazón. Y algún día todos tus secretos serán traídos delante de su tribunal. Tú serás juzgado y pagarás las consecuencias de todos tus pecados, una por una, por los siglos de los siglos. Algunas personas dicen, yo no entiendo cómo un Dios de amor puede enviar a sus criaturas al infierno. Dios enviará a sus criaturas al infierno porque Él es un Dios de amor. El que ama, al mismo tiempo tiene que aborrecer algunas cosas. Si no, no ama. El que dice que ama a los niños, debe aborrecer con todo su corazón que se les dañe. Deben aborrecer con todo su corazón esas personas que toman a niños pequeños y los esclavizan y los obligan a trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El que realmente ama a los niños debe aborrecer eso con todo su corazón. Sí, Dios es amor, pero Dios es toda justicia. Y yo te ruego, mi amigo, no sigas tratando de escapar en tus pensamientos, usando ardides psicológicas, creyendo teorías absurdas, porque nunca de ninguna manera podrás escapar del tribunal de Dios. Y todo lo que has dicho en los aposentos será proclamado desde las azoteas. Dios conoce tu vida. Todo aquello que has tratado de ocultar, y en lo cual es probable que hayas tenido algo de éxito, pero no te has podido ocultar delante de los ojos de Dios, el Dios que todo lo ve. Pero ese Dios, mi amigo, puede venir hoy a ser tu Padre si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Ese Dios que todo lo ve, ese Dios omnipresente, cuidará de ti con esmero. Y usará ese conocimiento exhaustivo que tiene de ti, no para dañarte, sino para favorecerte. No cometas la locura de seguir teniendo a un Dios como ese de enemigo, cuando hoy, por la fe en Cristo, Él puede venir a ser tu Padre. No cometas esa locura. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, ciertamente tú eres un Dios glorioso y majestuoso. Qué privilegio, Señor, conocer en Cristo a un Dios como tú y tener por Cristo a un Padre como tú. Señor, ayúdanos a aplicar estas cosas en nuestras vidas prácticas. Pero mira también a aquellos que están aquí que no te conocen. Señor, nosotros sabemos que merecen tu condenación. Nosotros sabemos, oh Señor, que han suprimido la verdad porque temen a un Dios como tú. Nosotros te pedimos en esta mañana que tú tengas misericordia, que extiendas tu paciencia y que llames a pecadores al arrepentimiento. Señor, hemos estado orando porque queremos ver un milagro de parte tuya. Nosotros queremos ver tu mano poderosa que no se ha acortado para salvar, porque tú sigues siendo Dios. Señor, muestra en esta mañana tu poder. Llama a pecadores al arrepentimiento. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo. Amén.